En nuestra predicación del libro de Hebreos, en lo personal yo me he gozado, me he deleitado mucho por la palabra. He aprendido un montón de cosas que yo creí que sabía, pero la he profundizado y se alienta mi corazón. Mi perspectiva de lo que es Dios ha cambiado, no para mal, sino para bien. Entiendo algunas cosas mucho mejor que antes porque me he sentido obligado a profundizar en lo que es más el Antiguo Testamento, también algunas costumbres hebreas, y quedo admirado la forma en que el escritor del libro de Hebreos va asociando todo lo que era una sombra en el Antiguo Testamento, lo va asociando con la persona de Cristo, que es la luz del mundo. Es el cumplimiento definitivo. Hermano, usted y yo tenemos un privilegio, estamos en Cristo. El cumplimiento de la ley. Y usted que se conoce a sí mismo, igual como yo me conozco, sabemos que el mérito no está en nosotros, solo su gracia. ¿Cómo no caer admirados ante Él? ¿Cómo no rendirle a Él la honra y la gloria que solo Él merece? ¿Cómo nos engaña la vida, la carne y el diablo cuando nos hace sacar los ojos de Él y mirar los problemas, mirar las circunstancias y perdemos el gozo? Hermano, las promesas de Cristo son ciertas y verdaderas. Amén. Por esa razón el apóstol Pablo llega a decir que para él aún el morir es ganancia. El primer libro que se escribió en la antigüedad en la Biblia probablemente fue el libro de Job. Y Job con fe decía que aún desecha su carne, con sus propios ojos igual iba a ver a Dios. Amén. ¿Qué fe es esta? La fe que el Espíritu de Dios hace nacer en nuestros corazones. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que insufla este aliento, esta fuerza en nuestros corazones. Yo te invito a meditar hoy día en la palabra que vamos a compartir. El mensaje anterior concluíamos ahí en Hebreos capítulo 9, concluíamos en el versículo 11 y nos detuvimos ahí, donde se nos dice que el tabernáculo donde sirve Cristo es superior a todo porque no es hecho de mano, no es un tabernáculo para la tierra, sino que es un tabernáculo que está en los cielos. Y descubríamos, leyendo el libro de Apocalipsis, descubríamos que ese tabernáculo es el lugar de residencia verdadera de Dios y es el trono de Dios. Y hay una descripción maravillosa en Apocalipsis capítulo 5 donde dice que el apóstol Juan vio un trono y vio a uno sentado ahí, y en medio del trono vio a un cordero como inmolado, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ahí está Él ahora, entronizado. Ahí está Él ahora. Desde ahí escucha mi oración, desde ahí escucha mi alabanza, mi adoración, desde ahí ve lo que yo hago, desde ahí aboga por mi causa, porque también es nuestro abogado. Amén. Es demasiado para mí. Yo que lo negué tanto, yo que me burlé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en su presencia, delante de Él? Yo no lo merezco. Pero yo descubrí lo que usted descubrió igual que yo, que al cielo no van los que lo merecen, al cielo van los que creen. Amén.
Al cielo no van los que confían en sus obras. Al cielo van los que confían en la obra consumada de Cristo Jesús. Yo soy salvado no por mí mismo, sino por Él. Pero le cuesta tanto al orgullo humano, a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, le cuesta tanto entenderlo que nos perdemos, hermano, el deleitarnos en esta maravilla. Ah, cómo nos ama Dios, hermano. Bendito sea su nombre. ¿En hebreo cómo sería? Baruch atah Hashem, por si acaso. Ya. Muy bien. Por favor, si podemos comenzar ahí desde el 60 para retomar lo que es el mensaje para el día de hoy. Yo siempre estoy poniendo cosas ahí y de pronto no sé si traigo el pendrive apropiado, ¿no? Pero ahí está. Eso es lo que habíamos visto la última vez. Jesús está en el trono mismo de Dios. Es un lugar más grandioso que cualquier cosa que manos humanas pudieran hacer. Esa fue la conclusión la semana pasada. Pero ahora avancemos un poco más con la ayuda del Señor. Vamos avanzando de inmediato. Estamos en otro punto aquí, desde el versículo 12 de Hebreos 9. Es el sacrificio de Cristo. No solamente tiene un tabernáculo superior, no solamente superior a Moisés, no solamente superior a la ley, no solamente superior a cualquier ángel, no solamente superior a todas las cosas que realmente creemos, sino que aquí en este punto, su sacrificio es mejor sacrificio que ningún otro sacrificio. Porque todo sacrificio del Antiguo Testamento, aún cuando Dios vistió con piel a Adán y Eva que se habían cubierto con hojas, todo sacrificio apuntaba a Jesucristo. Por eso hemos dicho en los mensajes anteriores que aún los santos del Antiguo Testamento no son salvados por la sangre de los corderos, son salvados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esto era el símbolo de lo que venía. Ellos estaban antes del sacrificio, nosotros estamos después del sacrificio y lo podemos entender un poco mejor. Pero Dios, que es quien realmente lo entiende y sabe lo que hace, aplicaba el sacrificio de Cristo aún a la gente del Antiguo Testamento. Esa es la maravilla del Señor. Por eso en el libro de Hebreos se les trata de explicar a estos creyentes judíos, hebreos, se les trata de explicar que se olviden ya de lo pasado y que se queden solo con Cristo. Porque si no van a estar amarrados y Dios nos quiere libres. Esa es la idea. Ahora usted me ayuda, vamos a seguir desde este punto. El pacto superior, el sacrificio superior. El versículo 12, ¿qué dice? Está ahí mismo. Y no por sangre, vamos a leer de nuevo, sigan, al otro. Entró. Usted ve el contraste que ya hemos visto. Los sacerdotes tienen que estar continuamente entrando. Todos los años tenían que hacer el sacrificio en Yom Kippur. Todas las veces cuando alguien pecaba tenían que ofrecer un sacrificio en forma personal. Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los suyos para siempre. ¿Usted lo cree? Y si no lo cree está faltando a su fe, porque está poniendo en duda la palabra de Dios. Es Dios quien lo dice. No eres tú, es Dios. No es la iglesia, es Dios. Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué dice? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Así? Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí termina el versículo 15. Me quiero limitar, si es que puedo, solamente a estos párrafos que hemos leído, estos versículos.
Parecen muy pocos. Pedimos leer del 11 al 15, en realidad vamos a tocar del 12 al 15. Parece que es muy poco, pero hay mucha enseñanza aquí. ¿Me sigue? Vamos, por favor. La sangre, vamos a tomar algunas de las cosas. Yo trato de hacerlo, aunque no lo tengo como un bosquejo expositivo, pero trato de que sea expositivo. Es decir, tomo la palabra y predico la palabra. Y explico la palabra, la que está ahí. La sangre de machos cabríos y de becerro eran suficientes para cubrir temporalmente a los pecados de los que pecaban en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Pero solo un sacrificio perfecto era el que podía obtener una redención perfecta. Lo otro era, como dije, la figura de lo que iba a venir. Por eso cuando llegamos a Cristo, el autor de Hebreos pone ese énfasis. Y yo tengo la necesidad, primero para mí, de estudiar cómo era esto en el Antiguo Testamento y meterme ahí para entenderlo yo. Y luego tengo la necesidad de explicárselo a usted, porque nuestro trasfondo no es un trasfondo hebreo, judío. Para los que recibieron la carta, los hebreos, no había problema. Todo lo que yo tengo que explicar, lo que era esto del sacrificio de acá, todos los detalles del libro de Levítico, ellos lo entendían perfectamente. Y le hacía sentido cuando se lo explicaban. A nosotros nos cuesta entenderlo. Y como nos cuesta un poco, de pronto no le sacamos todo el provecho en lo espiritual de lo que está aquí. Por eso me detengo a veces en detalles, no porque quiero ser minucioso, ni tan erudito, ni nada de eso. Hay riqueza aquí, hermano, porque la palabra es rica. Por favor, sigamos, vamos entendiendo esta palabra. Veamos esto. El sacrificio de Jesús fue superior. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue superior? Si yo lo comparo con las ovejas, con el macho cabrío, con las avecillas, lo comparo aún con la ofrenda mecida, o lo comparo con cualquier cosa que se le ofreciera a Dios, aún la vaca alazana, que fue mencionada aquí, había características sumamente distintas que muestran la perfección. El sacrificio de Cristo es superior porque, hemos puesto, era perfecto, voy a explicar después por qué, fue voluntario, y voy a explicar cuál es la diferencia, y racional, y el motivo de él fue el amor. Este sacrificio, el de Cristo, puso fin a todo lo demás, porque satisfizo, cumplió todas las expectativas que Dios demandaba del hombre. Ningún hombre lo podía hacer, lo hizo Jesús. Por eso para nosotros es tan importante, por eso nuestra vida gira en torno a ese nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesús. Repetimos y repetimos ese nombre. Por ahí me he encontrado con algunos que dicen, pastor, pero ¿usted cree en Cristo? Sí, sí creo, pero tiene que pronunciar bien el nombre de Jesús. No es Jesús, es Yeshua. Y salen algunos hermanos con buena intención, probablemente judíos mesiánicos, que descubrieron a Jesús, pero quieren ponerle su timbre. No, si usted va a pedir algo en el nombre de Jesús, tiene que pronunciarlo bien. Hermano, usted me puede decir Miguel en castellano, me puede decir Michael. El nombre es lo mismo. A un Juan usted le puede decir Iván, John o Juanito. La persona es la persona y se entiende que uno se está dirigiendo a quién. A veces entramos en matices que no me responden, pero hermano, esto es lo importante, que esta persona, Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí tu culpa, mi culpa, y se ofreció como sacrificio para pagar esa culpa. Y Dios lo aceptó. Este es el argumento de este pasaje de Hebreo en estos versículos. En torno a eso está girando. Ahora que estamos bien puestos ahí, tratemos de explicar un poco más lo que estamos viendo. Por favor, avanzamos. Aprieta otra más. Ahí está. Hay tres cosas
que hemos visto ahí y aún una cuarta. Perfecto. Un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque es el único hombre, el único, después de Adán. Porque Adán, hasta el pecado, era perfecto en esa parte. Pero falló cuando fue puesto a prueba. A este otro lo probaron, a este Jesús, y no falló. Perfecto. Él nos representó delante de Dios, a cada uno de nosotros. Así como en Adán estábamos representados, cuando Él cayó, caímos nosotros. Cuando Cristo triunfó, Dios aplica su triunfo a tu vida y a la mía. Eso es vicariato, una muerte en sustitución. Él tomó mi lugar. Nosotros, los evangélicos, usamos mucho esta idea. Cristo murió en reemplazo y Dios lo aceptó. Por eso es mejor. Cuando una ovejita tomaba mi lugar en el Antiguo Testamento y yo ponía mi mano sobre la oveja porque yo había pecado y veía ahí cómo moría la oveja por causa de mi pecado, este ser inocente estaba muriendo, había cierta perfección en eso. Esta oveja obviamente no había pecado como un ser humano, no podía. Es que tampoco, hermano, no había ninguna chance que pudiera pecar esa oveja. Cristo, aunque es el Cordero de Dios, es hombre. Y como hombre, sufrió la tentación. Como ser humano fue tentado en todo. Y venció. Venció. Por eso cuando nosotros cantamos algunos cánticos de alegría, de júbilo, de alabanza, de adoración, donde se proclama esa grandeza, lo hace algo dentro de nosotros, se suelta y lo cantamos con ganas. Porque cantamos una verdad que nuestro espíritu conoce. Ese sacrificio además será voluntario. Yo te aseguro que ninguna ovejita y cordero del Antiguo Testamento se ofreció jamás. A ver, ovejita, necesito una para el sacrificio de hoy día. Este caballero pecó y anda buscando una ovejita pura. Un corderito de un año sin mancha. ¿Dónde está? ¿Quién se ofrece voluntario? ¡Ve! Es chistoso. Pero hermano, jamás lo podría hacer. Esta es la gracia de tu Cristo, de nuestro Señor. Él se ofreció voluntariamente. Y a veces tú sientes que nadie te quiere. Por eso dijimos, motivado por el amor. ¿Quién sería capaz de morir por ti, pobre criatura? Él lo hizo. Maravilloso, hermano. Y hermano, yo no sé cuántos años vamos a vivir. Algunos pueden vivir 60, 70, 80, 90, 100, espero. Algunos vivirán quizás más, como va la ciencia, la tecnología. Pero hermano, lo que se viva, algún día esto se termina. Y nos vamos para la casa. Y ya está. Y eso es lo definitivo. Allá eternamente con Él. Poder ver a este que se entregó sabiendo lo que venía. Ahí está. El Cordero de Dios. ¿Cómo no va a ser superior a un animal que se ofrecía? Porque los dueños ganaban plata con eso. Se ofrecía en reemplazo de uno, pero no había ninguna cosa propia ahí. Simplemente era un cachipún. A ver que sea allá. Y se elegía así. Este Jesús voluntariamente lo hizo. Y también racional, hemos puesto ahí, porque era un ser pensante, inteligente. Un animalito no tenía idea qué estaba pasando, no sabía ni por qué moría. Parece que Cristo sí sabía. Cuando estuvo en Getsemaní, sabía lo que se le venía encima. Y oró, y fue fortalecido. Conscientemente. Hermano, ¿quién de ustedes pondría la mano al fuego o tomaría un carbón encendido en la mano sabiendo que eso te va a causar dolor? De hecho, la reacción instintiva que nosotros tenemos si tocamos algo caliente es ¿lo hace así o no? Es natural. Él, contra el instinto, se
¿Por qué razón? Porque te ama. Porque nos ama. Y nos compró para estar eternamente con Él. Y usted anda llorando por la esquina. Y usted anda sufriendo de más por aquí. Preocupado por todas las cosas, hermano. Descansa en Él. Gózate en Él. Esto es lo que el escritor de Hebreo le está mostrando a estos judíos que habían creído en Cristo, pero dudaban todavía en su fe. Por eso en el capítulo 6 y el capítulo 10 de Hebreo se menciona, y algunos piensan que ahí la salvación se pierde. No, está hablando contra la apostasía, es decir, alguien que dice que conoce al Señor y después vuelve atrás. Eso no sirve. Por favor, avanzamos. Yo espero que esto nos quedó claro. Veamos el versículo 13. ¿Quieres leerlo fuerte con mayúsculas? ¿Qué dice? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Buena pregunta. El argumento está ahí. Se hizo una comparación y ahora está diciendo, bueno, si estos sacrificios santificaban, tenían su valor delante de Dios, ¿cuánto más esto, que es lo perfecto, que es la realidad última? ¿Cuánto más? Si estos sacrificios imperfectos eran considerados como suficientes por Dios para su pueblo Israel, el argumento es ahora, ¿cuánto más el que Él haya muerto por nosotros? Avanzamos ahí. ¿Cuánto más deberían entonces considerar la máxima suficiencia del sacrificio perfecto? Hermano, Hebreos muestra esto. Seguramente todos los hebreos que leían esta carta, más de alguno presentó alguna vez un sacrificio personal por su pecado. Todos estaban familiarizados con el día de la expiación, Yom Kippur. Todos conocían las cosas que pasaban en el templo y cómo se hacían. Conocían la ley. Así que ellos lo entendían. Ahora se le está poniendo, comparando lo perfecto con lo que era la sombra de lo perfecto. Y se le está pidiendo, defínanse. No sigan sirviendo a Dios con las obras de la ley y sirviendo a Dios por la fe de Cristo. Hermano, no es posible hacerlo. Algunos de ustedes creen, y a veces nosotros creemos eso, que vamos a encontrar el favor de Dios por nuestras obras. Y hermano, eso es imposible. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Significa eso, para que nadie se cachiporree delante de Dios o delante de los hombres, diciendo, mira, yo me la gané. Hermano, acá nadie se la ganó. Él no ganó. Él. El triunfo es de Él. Y en ese triunfo estamos nosotros. Vamos a seguir explicando, por favor, avanzamos. Aquí se mencionó algo, y tengo el deber de explicarlo un poco, porque algunos se confunden con estas cosas, y ya más de alguno me ha hecho preguntas sobre el tema. Las cenizas de la becerra, a la que se refirió el versículo que había visto antes, se refiere a los restos de una ofrenda de holocausto completo que se hacía a Dios, que eran preservados esos restos. Por favor, sigan. Y eran echados en la fuente de bronce para proveer del agua adecuada para la ceremonia de purificación. Era puesta aparte. Aquí hay un extenso pasaje en Números capítulo 19, del 1 hasta el 10. Si no, no lo vamos a entender. Yo no lo quiero poner tan extenso, pero seleccioné algunos versículos para entenderlo. Y como están escritos acá, no lo busque porque se puede distraer. Y yo no quiero que se distraiga, porque esto no es fácil de entender. Y si nos distraemos por una cosa u otra, va a ser peor. Así que sigamos y veamos lo que hemos puesto ahí. Ahora sí usted tiene que ayudarme leyendo. ¿Qué dice el capítulo 19 de Números, el versículo 1? ¿Qué dice? Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Volvamos al 1 todavía. Hermano, la forma solemne en que Moisés dejó escrito en el Pentateuco, cada vez que era voluntad de Dios, que lo que venía después era una orden de Dios,
No era algo que a él se le ocurrió, no era algo que lo aconsejó su suegro Jetro o que vino de otro lado. No, esto era algo que venía directamente de Dios. Jehová habló a Moisés y a Aarón. Esto de la vaca alazana, esto de la purificación, que es diferente a la remisión de los pecados, esto es algo tan importante para el Señor, que por el Espíritu Santo, cuando Moisés escribe, le pone este énfasis. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. No es que a Moisés se le ocurrió, no. Dios se lo dijo. Así como cuando le entregó las tablas de la ley, venían directamente de Dios, esto venía directamente de Dios. ¿Qué cosa? Veamos ahora el versículo 2. Entendiendo el énfasis que está ahí. Está más chiquitita la letra, pero usted alcanza a leer, espero. ¿Qué dice? Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Hermano, ¿usted entiende? Esto es la ordenanza, es una orden. Está dentro de la ley. Esto era necesario hacerlo. Jehová la ha prescrito. No es idea mía, otra vez está el énfasis ahí. Y esto es lo que Dios dice. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. ¿Y qué es una vaca alazana? Una vaca roja, colorada si usted quiere, o la chocolate como decían en el campo. Una vaca roja. Pues otros dicen una vaca bermeja, pero aquí no se usa esa palabra casi. Es una vaca colorada. No es una vaca cualquiera. Pero no, que se me una canción, por favor, no es una vaca cualquiera, no. O sea, acaso. Era algo especial. La vaca alazana. He leído varios artículos sobre la vaca alazana, cosa bien interesante, quizás explique algo de eso. Por favor, sigamos, porque que nos quede claro, que nunca haya trabajado. A la vaca le ponían yugo también en su tiempo. Versículo 3. Y léalo. Y la daréis El sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Paremos un poco de nuevo. ¿A quién se la tenían que dar? No al sumo sacerdote, sino que al sacerdote, a uno de los sacerdotes. Podría ser el hijo del sacerdote, que iba después a ser sacerdote, pero era otra persona, no el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote no podía hacer esto, aunque tenía que hacer otras cosas. Esta no la podía hacer. ¿Por qué? Porque iba a quedar contaminado al hacer esto. Si usted después lee, yo lo recomiendo que lea el capítulo 19. O sea, es interesante todo lo que está ahí. Él quedaba contaminado y tenía que hacer todo un proceso para descontaminarse. Y esta primera cosa, porque para eso era la vaca alazana, para sacar esa contaminación, él tenía que cumplir con eso también. Por eso no podía ser el sumo sacerdote, que tenía que estar siempre listo para el servicio de toda la comunidad. Pero él, uno de los sacerdotes, sí lo podía hacer. Entonces aquí está este. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Eleazar, en este caso, tomaba esta vaca, la sacaba fuera del campamento. ¿Por qué Jesús no fue apedreado en Jerusalén mismo? ¿Por qué ese sacrificio no se hizo en el templo? ¿Por qué lo tuvieron que sacar y él tuvo que arrastrar su cruz? Y lo sacaron a una elevación, ahí en el Gólgota. Hermano, ¿usted cree que es casualidad? Él estaba simbolizando esto también. Fuera del campamento, fuera de la ciudad misma. En las afueras, cerquita, pero no dentro. Casualidad, ¿cierto? Obviamente no hay casualidad. Ahora, ¿qué iba a hacer ahí? De otra forma, hermano, cuando a Cristo lo sacrificaron, ¿quiénes estaban ahí? Estaban los sacerdotes. A Cristo lo interrogaron antes, ¿recuerdan? Examinaron a Cristo como quien examina a un cordero antes del sacrificio para ver si tenía imperfecciones. Y nadie le encontró ningún error. Tanto que tuvieron que inventarle los cargos para matarlo. ¿Casualidad?
la palabra de Dios quiere que se cumpla tal cual. Avanzamos todavía. Estamos en 19:4 ahora. ¿Qué dice? Y Eleazar, ¿qué hará? El sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Muy bien, sigamos viendo. Aquí dice el 5. Y hará Quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Oye, hermano, qué descripción. Si alguno de ustedes es un poco así sensible, estómago, va a decir, ¿qué dijo la Biblia? Pero esto lo dice. Hermano, absolutamente quemado, hasta con cacho si usted quiere. Total y absoluto, hasta con los intestinos, con todo. Y con lo que está ahí, con todo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Sigamos, por favor. El 6. ¿Qué dice? Luego Tomará el sacerdote de madera de cedro, el hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. hermano, esto no era poco. Muchas veces la ruma de madera, de cedro, era más grande que la vaca misma, porque la prendían y le ponían esto encima y en el fondo incineraban la vaca. Quedaba solamente mezclada la ceniza de la escarlata, las cosas rojas que ponían ahí, símbolo también de la sangre, y el hisopo, también era símbolo de el esparcir la sangre después, y era todo consumido en el fuego, hasta que esto se apagaba y quedaban solo la ceniza. Yo no sé cuántos de ustedes saben para qué sirve la ceniza, pero la ceniza del día de hoy la llaman lejía. Sirve para lavar, sirve para purificar, sirve para muchas cosas. Hasta para, por su contenido, sirve hasta para potabilizar cierto tipo de agua. Es curioso lo que hace la ceniza. Pero esta es una ceniza media extraña, una mezcla animal y vegetal. Raro. Esta es la receta del Señor para esto. Yo no me voy a meter ahí ni lo voy a estudiar porque no creo que va por ahí la cosa. Pero es interesante el uso que se le da después. No sé si tengo algo más ahí. Sí. Me salté hasta el versículo 9 porque después aparecía cómo Eleazar tenía que hacer su propia purificación y qué sé yo. Fíjese lo que dice ahora este versículo 9, un poco más largo. ¿Qué dice fuerte? Y un hombre y después la Biblia nos va explicando para qué se usaba esta agua, para consagrar, para limpiar. Ningún sacerdote podía llegar a cumplir su oficio de sacerdote si no le rociaban esto, si no se purificaba en esa ceniza. Tomaban la ceniza, la mezclaban con agua y eso lo aspergían y lo ponían ahí como símbolo de una purificación. Y aquí se creó un problema grande para el día de mañana en Israel. Pero no sé si creo que lo puse también. Por favor, avanzamos. Entonces, esto era una figura, o una sombra, o una imagen, que fue cumplida y se terminó cuando Cristo, Jesús, ofreció una purificación perfecta. Él fue sacado fuera del campamento. Claro, no lo quemaron, pero recuerde que los símbolos tienen semejanza hasta por ahí. Esto pasó con Cristo, Él murió. Él es nuestra purificación. Por su sangre nosotros somos perdonados, lavados. Y eso es lo que Dios hace con Cristo Jesús. El símbolo sigue, por eso el autor de Hebreos lo mencionó, para mostrar, mira, así se hacía, Dios lo resumió todo y lo resume en una persona, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es el libro de Hebreos, eso es lo que está explicando. Avanzamos porque hay más que explicar aún también. Aquí yo tengo una nota, ¿alcanzan a leerla, no? ¿Sí? Los que alcanzan a leerla la pueden leer porque a mí me cuesta esto. ¿Qué dice?
En Israel, perdón, ahora me refiero a actual. En el día actual no había vacas alazanas. Cuando Israel vuelve a su tierra, está todo pelado. No había ninguna vaca que cumpliera con los requisitos de Dios para purificar a nadie. Es decir, Israel en este momento no estaría en condiciones de levantar un templo, porque no hay cómo purificarlo. No podría levantar sacerdotes porque no tiene cómo purificarlos. No tendría ninguna autoridad, ningún sacerdote para santificar al pueblo, porque no puede. Porque no está la vaca alazana. Y alguien va a decir, bueno, ¿y para qué queremos vaca alazana? Si ahora mismo usted está diciendo que Cristo es la perfección y esto ya no se necesita. Hermano, el problema es que muchos judíos no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Así que ellos necesitan todavía volver a lo que tenían antes. Por eso tendrán que levantar un templo. Por eso tendrán que renovarse los sacrificios. Por eso todo está preparado. Los judíos religiosos tienen todo preparado. Hasta la vaca alazana. Veamos, por favor, terminemos de leer eso. Ahí, ¿qué decía? Científicos israelíes han logrado recuperarla. Ya hay una vaca roja que puede ser sacrificada y sus cenizas utilizadas como parte de la restauración de las funciones sacerdotales para un futuro templo en Jerusalén. Hermano, esto es tan importante para los judíos que salió un artículo en una página judía, no de judíos que creen en Cristo, hermano, de judíos que niegan que Cristo es el Mesías. Estos judíos, y algunos judíos no religiosos, reconocieron la importancia de haber recuperado. Fíjense que genéticamente fueron buscando hasta que fueron aislando los genes de esta vaca. Y lograron, con tiempo, lograron producir las mismas vaquitas usadas para el sacrificio, con la misma pureza de ADN. Hermano, Dios está haciendo algo se está acercando. Recuerde que el anticristo necesita que haya un templo allá, porque ahí se va a sentar haciéndose pasar por Dios. Nosotros no lo vamos a ver, porque vamos a estar muertos, o porque vamos a irnos con el Señor. La iglesia no verá eso. Cuando la iglesia salga, Dios vuelve a tratar con los judíos, y probablemente ahí se van a restaurar estas cosas. Y Dios va a tratar con las naciones, como era antes de que Cristo muriera por nosotros. Y esto, lo que es la iglesia, donde no hay judío ni griego, donde no hay ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, esto se va con Él. Nosotros nos vamos con Él. Amén. Por eso no vamos a ver estas cosas. Pero hermano, sí tenemos la inteligencia y tenemos la capacidad de ver en la Biblia y en los acontecimientos actuales la mano de Dios obrando. Porque no hay casualidad en esto, hermano. Dios está obrando ahora. El mundo se está preparando para todo lo que viene. Estamos en crisis por todos lados. Un día me voy a poner a hablar de las crisis y lo que está detrás de toda esta crisis. También vamos a tomar desde la Biblia misma lo que está pasando. Por favor, avancemos un poco más. Versículo 14 ahora, volviendo al libro de Hebreos, ya salimos del libro de Números, explicamos esto de la vaca alazana, lo que implicaba la purificación. Hermano, todo lo que era necesario para un judío que se hiciera con sacrificios de cordero, de avecilla, de pan, de vaca, todo eso que era necesario para ellos, en nosotros se cumplió en una persona, en Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Entonces, hermano, usted está purificado, está perdonado, está en comunión con el Señor a través de Cristo, solo de Cristo. Por eso el escritor de Hebreos muestra que Cristo es superior a todo lo demás. Así de simple. Pero ahora veamos este versículo 14. ¿Quieren leerlo? No lo puse entero, solamente lo que me interesa, porque ya lo hemos leído 2 veces. Por favor, leámoslo de nuevo. ¿Qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo limpiará
está diciendo, si todo eso te purificaba, si todo eso te volvía a una relación con el Señor y era sangre de animales, ¿cuánto más esta sangre que es superior? La sangre de Cristo. Si lo otro te purificaba, ¿cuánto más? La sangre limpiará hasta tu conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué de obras muertas? Porque aquí va a ser la comparación. Es lo que viene haciendo. Está comparando la gracia en Cristo, que está todo hecho, obras hechas por Él, a obras hechas por mí. Para Él son obras muertas. Todo eso, cuando vino lo perfecto, lo imperfecto, lo que no era perfecto, queda de lado. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué si tú tienes a Cristo, le está diciendo a los hebreos, si tú tienes a Cristo, ¿por qué sigues sirviendo a la ley? ¿Por qué? Si tienes lo perfecto, ¿por qué te quedas con lo imperfecto? Hermano, usted y yo, como personas, tenemos tendencias legalistas, todos. Y a veces creemos que hay que agradar a Dios de la forma que a Dios no le agrada en realidad. Hermano, no hay nada que tú puedas hacer que compre la voluntad de Dios. Lo único que Dios acepta, lo que dijo Jesús, que creáis en el Hijo. ¿Quiere glorificar a Dios? Cree en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Será verdad? Por favor, lo creemos con todo el corazón. Por favor, fíjese la palabra clave aquí. La palabra que quiero detenerme es conciencia. Conciencia. Usted puede encontrar definiciones de conciencia en psicología, en filosofía. Hay conciencia social, conciencia de clase, hay conciencia para todos los gustos. Pero aquí está hablando de la conciencia natural del hombre. Y la conciencia natural del hombre puede estar trabajando con lo que a Dios no le gusta, obras muertas. Por favor, avancemos, queremos explicar un poco más. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para restaurar, eso es lo que está diciendo, incluso a nuestra conciencia que está dañada por el pecado. Hermano, ninguno de nosotros toma decisiones libres porque somos pecadores. Está todo empañado por el pecado. Una persona, especialmente que todavía no tiene a Cristo, es muy difícil que entienda las cosas espirituales. La Biblia da varias descripciones, dice que están ciegos. La Biblia dice que están muertos en delito y pecado. Lo ha leído, ¿no? Y así éramos nosotros. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos cierta conciencia. Pero a veces la conciencia no anda tan bien. Yo voy a aprovechar para hablar de la conciencia, si usted me lo permite. Por favor, avanzamos. Nuestra conciencia es una maravillosa herramienta de Dios. Sirve harto. Porque nos dice lo que está bueno y lo que está malo. Lamentablemente no es perfecta porque está dañada por el pecado. Avanzamos todavía. Nuestra conciencia puede ser cauterizada. Después voy a explicar estos términos, qué significa conciencia cauterizada. Pero veamos qué dice la palabra, yo lo puse ahí para beneficio de todos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice, everybody? Por la si ustedes después lo buscan en la Biblia, a ver que el versículo no termina ahí, que tiene más implicancia. Pero existe esta frase, tal cual. Conciencia cauterizada. ¿Quiénes tienen la conciencia cauterizada? Como les digo, lo voy a explicar en otro momento. Avancemos, otro tipo de conciencia. Nuestra conciencia puede estar también corrompida o corrupta. Tito capítulo 1, versículo 15, la tercera parte del versículo. Lee lo que hemos puesto ahí. ¿Qué dice? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es esto de conciencias corrompidas? ¿Existe eso? ¿Por qué no habló de lo mismo anterior? Cauterizada, no. Cauterizada no es lo mismo que corrompida. Y hay alguna otra. Yo encuentro en realidad 4 tipos de conciencia, pero no sé si lo vamos a explicar ahora. Avanzamos todavía más. Nuestra conciencia también puede ser mala.
Ahí está en Hebreos mismo, capítulo 10, versículo 22, la segunda parte. Purificados los corazones de mala conciencia. Esto lo dice la palabra, estos tipos de conciencia. Existe otra conciencia que es la conciencia débil. ¿Qué cosa es la? Eso lo voy a ver en otro mensaje, no se asusten que esto quiero ir concluyendo aquí. Estas cosas que estamos viendo nos hacen ver la gracia que tiene el sacrificio de Cristo. No solamente Él nos salva, sino que Él nos vuelve a una conciencia limpia delante de Él. El problema es que nuestro pecado, nuestros descuidos, van complicándonos la conciencia. Y caemos en estos errores de conciencia que está mencionando la palabra. Hay algunos que son de cristianos y otros que no lo son. Yo no sé cómo está tu conciencia, pero el versículo que vimos anteriormente está diciéndonos que el Señor nos quiere restaurar. Amén. Hermano, cuando Cristo vino a tu corazón, fuiste más consciente del pecado. Yo nunca voy a olvidar cómo era mi propia vida, hermano. Yo hasta hice una canción hace muchos años atrás que me daba por componer cuando era jovencito y cristiano recién entrenado. Yo tenía en una canción y yo decía, si yo pecaba, nada me daba, nada. Así era yo. Podría decirle que hasta me cachiporreaba con mis pecados, como jovencito. Me deleitaba en mis pecados. Pensaba maldad. Y no tenía conciencia de pecado. Para mí, maní. Nada. ¿No te pasó a ti lo mismo? Y entonces llegué a conocer a Cristo. Solo por gracia, porque yo era ateo, usted lo sabe. Lo hemos compartido muchas veces. Su gracia me tocó. Bendito ese día, hermano. Amén. Que pasé de muerte a vida. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas, además del gozo que sentí, porque uno siente cosas, de la alegría, de la paz que sentí. Lo otro fue que el Señor me hizo sensible al pecado. No dejé de ser pecador, ¿para qué le voy a mentir, hermano? No dejé de ser pecador, igual que tú. Pero lo que antes me ufanaba, me jactaba, si yo llegaba a pecar, me daba vergüenza, me molestaba. ¿Te pasó lo mismo? ¿Te pasa lo mismo? ¿Qué cambió? Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma persona. ¿Qué cambió? ¿Fuiste a la escuela de conciencia? ¿Te hicieron un curso acelerado de ética? Fue el Espíritu de Dios. Fue el Señor que en su gracia te tocó y abriste los ojos y descubriste que esto que era tan fácil, no era tan fácil. Esto que tú no te llamaba la atención, descubriste que ahora te molesta, porque es pecado. Qué lástima, hermano, que después, con el tiempo, el corazón se va haciendo insensible, la conciencia, y ya no lo escuchamos como antes. Pero en el momento en que Cristo vino, las cosas cambiaron. Hermano, tantas cosas que tenemos en Cristo. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 1, va a descubrir por qué el mundo está como está. Porque los hombres no tomaron en cuenta a Dios y siguieron con sus obras y tienen una conciencia muerta, dañada. ¿Qué diferencia? No quiero que salgas para la calle mirando en menos a los otros porque tú fuiste igual y todavía solo la gracia nos sostiene. Hay gente allá afuera, hermanos, y quizás aquí también hay gente que no tiene esta conciencia despierta. Y en este libro de Hebreos hemos descubierto que una de las cosas que hace el Señor Jesús con su sacrificio es despertar esa conciencia.
Primero démosle lugar a Dios, démosle gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros. Y luego digámosle al Señor que nos ayude para que vamos con este mensaje de salvación a otros, porque en verdad el tiempo se nos acerca, hermano. Quiero invitarte a meditar en lo que hemos compartido hoy día. Quiero invitarte a orar y ser hacedor de lo que el Espíritu haya puesto en tu corazón. Primero, adoración, devoción, servicio y gratitud. Se lo merece el Señor. Lealtad a Él. Yo te doy gracias porque viniste hoy día. ¿Sabes? Esta asistencia es atípica. Hay muchas iglesias que han suspendido sus cultos nocturnos en esta época porque hay mucho frío, que los hermanos aquí y allá. Pero tú estás aquí porque Dios quería que escucháramos esto. Para glorificarlo a Él y para aplicarlo al corazón. Pidámosle al Señor que nos conceda ese gozo. ¿Oramos? Mi amado Padre, en el nombre bendito, glorioso de este ser maravilloso llamado Jesús, el que se entregó voluntariamente para morir por nosotros, el que vino como sacrificio perfecto. Te adoramos, Señor. Nos miramos a nosotros mismos y no merecemos este amor. Somos hombres y mujeres pecadores por los cuales Cristo murió. Señor, despierta nuestra conciencia. Señor, ayúdanos para compartir tus verdades con el que está muerto en delito y pecado. Señor, que nadie se crea superior a nadie, porque somos salvos por gracia y no por mérito. Oh Dios, perdónanos las veces que nuestro corazón y nuestra conciencia está fría y dura. Danos una conciencia despierta. Y danos también este entendimiento de tu palabra para gozarnos cuando descubrimos tus verdades y para agradecerte, porque Cristo es la obra perfecta, porque Cristo es el sacrificio perfecto, porque Cristo está ahí a la diestra, en el trono, y desde allí intercede por nosotros. Gracias, Padre. Tenemos tanto, tanto, y el diablo nos hace sentir miserables como si no tuviésemos nada. Te tenemos a ti, Señor. Lo tenemos todo. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Esperamos que vengas a buscarlo. Que se haga tu voluntad, Señor. Gracias por este libro que nos ha enseñado y nos enseña la grandeza, por sobre todo, de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida, despierte tu conciencia y te use para su gloria.